¿Y si te dijera que lo que está por suceder en 2025 podría cambiar para siempre la forma en que los cristianos vivimos nuestra fe? Nos acercamos a tiempos oscuros, tiempos en los que los valores de la fe están bajo ataque, donde la verdad de la palabra es distorsionada y donde los creyentes podrían enfrentar restricciones como nunca antes en la historia moderna. ¿Podría el gobierno estar preparando un sistema para controlar a los cristianos? ¿Podría estar cumpliéndose lo que la Biblia nos advirtió hace siglos? Hay un secreto oculto en la Escritura, una revelación que muy pocos conocen, pero que explica con exactitud lo que estamos viviendo y lo que está por venir. Y hoy, aquí, vamos a descubrirlo juntos. La Biblia nos habla de señales que indicarían la llegada de tiempos difíciles para el pueblo de Dios. ¿Será que estamos viendo el cumplimiento de estas profecías? Hay decisiones que se están tomando en lo alto del poder que podrían afectar directamente nuestra libertad de culto, nuestra forma de congregarnos e incluso nuestra capacidad de predicar la palabra. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:3. Prepárate, porque lo que descubrirás en este video podría cambiar tu perspectiva sobre el futuro. Vamos a examinar la Escritura, a comparar lo que Dios nos dijo con lo que está ocurriendo en el mundo. Te mostraré pasajes clave que nos revelan lo que viene y cómo podemos permanecer firmes. Antes de comenzar, quiero que hagas algo muy importante. Comenta la frase "paz en Cristo" aquí abajo. Este simple acto es una declaración de fe, una muestra de que estás despierto espiritualmente y que no te dejarás engañar por lo que el mundo quiere imponernos. Además, dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan saber la verdad. YouTube mostrará este video a más creyentes que, como tú, buscan entender lo que Dios nos está revelando en estos tiempos. Felicitaciones por estar aquí, porque no todos tienen la valentía de enfrentar la verdad. Hay muchas personas que ignoran lo que está ocurriendo, pero tú no. Eres un elegido para recibir esta revelación hoy. Ahora sí, prepárate. Vamos a sumergirnos en la palabra y descubrir lo que Dios nos dice sobre estos tiempos. Pero ten en cuenta esto. La penúltima enseñanza que veremos hoy podría ser la clave para desbloquear una gran bendición en tu vida. No te vayas antes de verla. Comenzamos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Salmos 2:1-3. Desde tiempos antiguos, los poderosos de este mundo han intentado controlar y silenciar la voz de Dios. No es algo nuevo. El enemigo ha estado trabajando desde el principio de la humanidad para levantar gobiernos que buscan erradicar la fe, censurar la verdad y sofocar el mensaje del Evangelio. En Salmos 2, David nos revela una realidad profética que aún hoy sigue vigente. Los líderes de la tierra se rebelan contra Dios y buscan deshacerse de su autoridad. Quieren un mundo donde Cristo no reine, donde su ley sea ignorada y donde su pueblo sea oprimido. Miremos lo que está pasando hoy. Las leyes cambian, las libertades religiosas son cuestionadas, las iglesias enfrentan restricciones y la cultura se aleja de los valores bíblicos. No es coincidencia, es el cumplimiento de un patrón que ha ocurrido a lo largo de la historia. Egipto intentó oprimir al pueblo de Dios. Babilonia intentó hacer lo mismo. Roma persiguió a los cristianos. Y hoy, una nueva forma de control se está levantando en el mundo. Se promueven ideologías que ridiculizan la fe, se aprueban leyes
que limitan la predicación y se persigue a los que defienden la verdad bíblica. Pero, ¿qué dice Dios sobre esto? Dios no está preocupado. Dios sigue en el trono. Mira lo que dice el siguiente versículo de este mismo salmo. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Salmos 2:4. El Señor sabe que ningún gobierno, ningún sistema y ningún plan del enemigo podrá detener su propósito. El reino de Dios es inquebrantable. Ahora pregúntate, ¿cómo estamos reaccionando nosotros? ¿Estamos siendo valientes para defender nuestra fe o estamos cediendo a la presión del mundo? Hoy, más que nunca, Dios busca hombres y mujeres que no se avergüencen del Evangelio, que no doblen sus rodillas ante los sistemas de este mundo. Él busca un remanente fiel que permanezca firme, sin importar las circunstancias. Pero la pregunta es, ¿serás parte de ese remanente? Si hasta aquí esta palabra ha tocado tu corazón, quiero que comentes, Cristo es mi Rey, como una declaración de fe. Porque lo que viene en los siguientes minutos te revelará estrategias específicas que el enemigo está usando hoy para intentar silenciar el Evangelio. Vamos al siguiente tópico. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Daniel 3:1-2. A lo largo de la historia, los gobiernos han intentado controlar la fe del pueblo de Dios, forzándolos a doblarse ante el sistema o enfrentar graves consecuencias. Eso mismo sucedió en Babilonia. El rey Nabucodonosor, en un acto de poder absoluto, mandó a construir una enorme estatua y decretó que todos debían inclinarse ante ella en señal de adoración. La orden era clara. Quien se negara a rendirse ante el sistema sería arrojado al horno de fuego. Hoy, el sistema no nos obliga a inclinarnos ante una estatua física, pero sí nos presiona a ceder en nuestros valores. Nos exige que callemos nuestra fe, que aceptemos lo que es contrario a la palabra, que nos conformemos con la corriente de este mundo. Y cualquiera que no se postrare y adorare, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Daniel 3:6. ¿Te das cuenta? Es el mismo espíritu de control que operó en Babilonia, operando hoy en el mundo. Solo que ahora no nos llevan a un horno físico. Nos llevan al desprecio social, a la censura, a la persecución ideológica. Pero aquí es donde entra la pregunta clave. ¿Nos mantendremos firmes como Sadrac, Mesac y Abednego? ¿O nos doblaremos ante la presión del mundo? Porque estos tres jóvenes hicieron algo que debería inspirarnos hoy. Ellos decidieron permanecer fieles a Dios sin importar el precio. No serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3:18. Ellos no cedieron, no temieron el castigo. Y como resultado, Dios no solo los protegió en medio del fuego, sino que su fidelidad se convirtió en un testimonio que impactó a toda Babilonia. Hoy Dios sigue buscando cristianos como ellos, hombres y mujeres que no se dobleguen, que no teman hablar la verdad, que estén dispuestos a defender su fe en un mundo que quiere silenciarlos. La pregunta es, ¿dónde estás tú en esta historia? ¿Te inclinas ante la presión del sistema? ¿O eres de los que dicen, no me doblaré, mi fidelidad es solo para Dios? Si estás determinado a mantenerte firme, comenta aquí abajo, no me doblaré, como una declaración de fe. Porque lo que veremos en el siguiente tópico te mostrará cómo el mismo espíritu de Babilonia sigue operando en los gobiernos actuales.
Prepárate, porque lo que viene es aún más revelador. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Daniel 6:6-7. Desde los tiempos bíblicos, los gobiernos han intentado silenciar la fe del pueblo de Dios. No solo buscan hacer que los cristianos se inclinen ante su sistema, sino que también intentan impedir que se conecten con Dios a través de la oración. Eso fue exactamente lo que hicieron los enemigos de Daniel. Sabían que su mayor fortaleza era su comunión con Dios. Sabían que su oración diaria le daba poder, sabiduría y dirección. Así que idearon una estrategia para silenciarlo. ¿Cómo? Convenciendo al rey Darío de firmar un decreto que prohibía orar a cualquier dios o persona que no fuera el rey. El castigo para quien desobedeciera era ser lanzado al foso de los leones. Hoy no vivimos en Babilonia, pero las estrategias del enemigo no han cambiado. Se ridiculiza la fe en los medios de comunicación. Se prohíbe orar en lugares públicos. Se censuran mensajes cristianos en redes sociales. Se intenta restringir la predicación del Evangelio. Es el mismo decreto disfrazado en diferentes formas. El sistema quiere apagar la oración porque sabe que un cristiano que ora es un cristiano que tiene poder. Pero aquí está lo más impactante. Daniel no se dejó intimidar. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Daniel no dejó de orar, no tuvo miedo, no escondió su fe, siguió orando con las ventanas abiertas. ¿Y qué sucedió? Fue arrojado al foso de los leones, pero Dios cerró la boca de los leones y lo libró de todo mal. Esto nos deja una gran enseñanza. El enemigo puede hacer leyes para tratar de silenciarte, pero Dios es más grande que cualquier decreto humano. Cuando decides ser fiel sin importar el costo, Dios mismo se encarga de protegerte y de exaltarte. Hoy vivimos tiempos donde la fe cristiana es atacada de muchas formas, pero este es el momento de decidir. Serás como Daniel y permanecerás firme en la oración. ¿O te dejarás intimidar por lo que el mundo diga? Si decides ser fiel a Dios, sin importar las circunstancias, comenta aquí abajo: seguiré orando. Porque en el siguiente tópico descubriremos un mensaje profético oculto que revela el verdadero plan de control que se está levantando en estos tiempos. Lo que verás ahora te abrirá los ojos. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. 1 Juan 2:18. Desde los tiempos de los apóstoles, la Biblia nos ha advertido sobre la manifestación de un sistema de control global que se opondrá a Cristo y su pueblo. Este sistema no es solo político, es espiritual. Es un plan diseñado por las tinieblas para preparar el camino para el anticristo. Juan nos advierte que el espíritu del anticristo ya estaba operando en su tiempo y que en los últimos días tomaría más fuerza. ¿Qué significa esto? Que hay una agenda espiritual trabajando detrás de muchas decisiones políticas y sociales. No es solo cuestión de ideologías, es un plan deliberado para transformar la mentalidad de las personas y alejarlas de Dios. ¿Cómo opera el espíritu del anticristo hoy? Promoviendo un mundo sin Dios. Las escuelas,
los medios de comunicación y las plataformas de entretenimiento están programando a las personas para vivir sin necesidad de Dios. Se ridiculiza la fe, se promueve el relativismo moral y se presenta la religión como algo anticuado, cambiando lo que es bueno por lo que es malo. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Isaías 5:20. Hoy vemos cómo las verdades bíblicas son atacadas, mientras que el pecado es promovido como algo normal y aceptable, creando un sistema de control y censura. Cada vez más, los mensajes cristianos están siendo restringidos en redes sociales, la libertad de culto es cuestionada y los valores bíblicos son atacados. Se están preparando mecanismos de vigilancia y control que podrían afectar directamente a los creyentes, condicionando a las masas para aceptar un gobierno mundial, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 15, 17. La Biblia nos advierte que se establecerá un sistema donde solo aquellos que se sometan al control del anticristo podrán participar de la economía y la sociedad. ¿Será que lo que estamos viendo hoy es un adelanto de lo que viene? Miremos lo que ha pasado en los últimos años. Cada vez más se habla de sistemas digitales para controlar transacciones financieras. Se han impuesto restricciones a personas que no siguen ciertas normas globales. Las instituciones más poderosas del mundo hablan abiertamente sobre la necesidad de un gobierno mundial. Todo esto no es casualidad, es el cumplimiento de las profecías bíblicas. Pero aquí está la clave. Dios nos ha llamado a estar alertas, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13:11. Ahora te hago una pregunta. ¿Estás despierto espiritualmente o sigues dormido ante lo que está pasando? Si hasta aquí esta enseñanza ha tocado tu corazón, comenta, estoy despierto. Porque lo que veremos en el siguiente tópico te mostrará cómo Dios ha dado a su pueblo las armas para vencer este sistema y permanecer firmes hasta el fin. Lo que viene es crucial. Prepárate. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 2 Tesalonicenses 2, 9, 12. Uno de los planes más peligrosos del enemigo no es solo perseguir a los cristianos o intentar controlarlos. Su arma más poderosa es el engaño. Desde el principio, Satanás ha usado la mentira como su estrategia principal. Así engañó a Eva en el Edén. Así ha manipulado las naciones a lo largo de la historia. Y así está preparando el escenario para el gobierno del anticristo. ¿Cómo está operando este engaño en nuestros tiempos? A través de los medios de comunicación y la cultura, el enemigo ha infiltrado todos los aspectos de la sociedad. Las películas, la música, las noticias y el entretenimiento están programando a las personas para alejarse de Dios. Se burlan de la fe, ridiculizan la santidad y presentan el pecado como algo normal, a través de la confusión espiritual. Hoy en día hay una mezcla de creencias en el mundo.
Se promueve un falso evangelio que solo habla de amor y prosperidad, pero que niega el arrepentimiento y la santidad. Se han infiltrado doctrinas falsas que llevan a las personas a una fe tibia y sin compromiso real con Cristo, a través de señales y prodigios falsos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos Satanás usará señales y milagros falsos para engañar a las masas. Se levantarán líderes espirituales que aparentarán ser de Dios, pero que llevarán a muchos al error, a través del temor y la desesperanza. En los últimos años hemos visto cómo las crisis globales han sido usadas para infundir miedo en las personas. Cuando las personas están atemorizadas, son más fáciles de controlar. Pero aquí está la clave. Dios nos ha dado discernimiento, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Si estás en Cristo y amas la verdad, no serás engañado. Dios nos ha dado su palabra como nuestra guía. Nos ha dado el Espíritu Santo para discernir la verdad del error. Nos ha dado la armadura espiritual para resistir los ataques del enemigo. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Estás buscando la verdad de Dios cada día o estás confiando en lo que el mundo dice? Porque la Biblia nos advierte que muchos serán engañados simplemente porque no amaron la verdad. Si decides amar la verdad y permanecer firme en Cristo, comenta aquí abajo: amo la verdad de Dios. Porque en el siguiente tópico veremos cómo el enemigo intentará marcar a las personas con su sello de control en los últimos tiempos, y lo que Dios nos dice al respecto. Prepárate. Lo que viene es revelador. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En Apocalipsis 13, 16, 17, el control total sobre la humanidad siempre ha sido el objetivo final del enemigo. A lo largo de la historia, los imperios han buscado imponer su dominio sobre las personas, pero lo que está por venir no tiene precedentes. La Biblia nos advierte sobre un sistema en el cual nadie podrá comprar ni vender a menos que se someta a una marca, un sello de lealtad al sistema del anticristo. Hoy en día podemos ver cómo la tecnología, la economía y la política están alineándose de manera que este tipo de control ya no parece algo lejano o imposible. Los sistemas digitales de pago, la eliminación del dinero en efectivo, el monitoreo de transacciones y la identificación biométrica han abierto las puertas para que se imponga un sistema donde el acceso a bienes y servicios dependerá de la obediencia a las reglas establecidas por las autoridades globales. El enemigo no vendrá de forma directa imponiendo su marca de inmediato. Todo esto se está preparando poco a poco, condicionando a las personas para aceptar estas medidas como algo normal y necesario. Primero vendrá la presión social, después vendrán restricciones para quienes se opongan, y finalmente se presentará la marca como la única opción para poder participar en la sociedad. El engaño será tan fuerte que muchos cristianos tibios la aceptarán sin cuestionar. Creerán que es solo un sistema más, que no tiene relación con la profecía bíblica. Pero los que permanecen despiertos y firmes en la verdad sabrán reconocer el momento y no se dejarán llevar por la corriente. Dios nos ha advertido con anticipación para que no caigamos en este engaño. Nos ha dado señales claras de lo que vendrá, y solo aquellos que han cimentado su fe en Cristo podrán resistir la presión. La pregunta es,
estás fortaleciendo tu espíritu hoy para no ser parte de los que ceden cuando llegue el momento? Comenta aquí abajo: permaneceré fiel a Cristo. Porque en el siguiente tópico veremos qué hizo la iglesia primitiva cuando enfrentó persecución y cómo podemos aplicar ese ejemplo hoy para resistir la presión del mundo. Dime el séptimo tópico bíblico y sigo con el desarrollo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, 27, 29. Desde el nacimiento de la Iglesia, el enemigo ha intentado silenciar la predicación del Evangelio a través de la persecución. En los tiempos de los apóstoles, los líderes religiosos y las autoridades intentaron detener la expansión del mensaje de Cristo mediante amenazas, encarcelamientos y hasta la muerte. Pero nada pudo frenar a aquellos hombres y mujeres que estaban llenos del Espíritu Santo. Pedro y Juan fueron arrestados por predicar el Evangelio y se les ordenó que dejaran de hablar en el nombre de Jesús. Sin embargo, su respuesta fue clara y contundente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos sabían que la autoridad humana nunca puede estar por encima de la autoridad divina. Sabían que su lealtad a Cristo estaba por encima de cualquier amenaza terrenal. Hoy vivimos en un mundo donde las presiones para que los cristianos se callen son cada vez mayores. No nos están llevando a la cárcel, aún, pero sí están censurando la verdad. Están etiquetando el mensaje de la Biblia como discurso de odio. Están promoviendo una cultura donde cualquier opinión basada en la palabra de Dios es considerada ofensiva. La pregunta es: ¿cómo responderemos nosotros? ¿Seremos de aquellos que se esconden por miedo a la persecución, o seremos como los apóstoles, que prefirieron sufrir antes que negar su fe? La historia nos muestra que los cristianos que se mantuvieron fieles en tiempos de persecución fueron los que vieron el poder de Dios manifestarse de manera sobrenatural. Dios abrió cárceles, hizo temblar la tierra y fortaleció a su pueblo para que no se rindiera. Lo mismo ocurrirá en estos tiempos finales. La iglesia que permanezca firme será testigo de la gloria de Dios. Pero aquellos que tengan miedo y se conformen con el sistema del mundo perderán la oportunidad de ser parte del mover de Dios en los últimos días. La persecución no es el fin de la iglesia, es el fuego que la purifica y la hace más fuerte. Si los primeros cristianos dieron su vida por Cristo, nosotros también debemos estar dispuestos a pagar el precio por nuestra fe. Comenta aquí abajo: obedeceré a Dios antes que a los hombres. Porque en el siguiente tópico veremos cuál es la verdadera autoridad que gobierna sobre el mundo y cómo los hijos de Dios deben posicionarse en medio de los sistemas de este siglo. Dime el octavo tópico bíblico y sigo con el desarrollo. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. Desde 1907, el principio de la humanidad, los hombres han intentado establecer reinos poderosos sobre la tierra. Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Cada imperio intentó consolidar su dominio, pero todos cayeron. La Biblia nos muestra que aunque los gobiernos humanos intentan ejercer control absoluto, al final solo un reino permanecerá para siempre: el reino de Dios. Daniel tuvo una visión profética de un futuro donde todos los reinos de este mundo serían destruidos y reemplazados por un reino eterno que jamás será destruido.
Esa profecía se refiere al gobierno de Cristo, el único rey legítimo, quien vendrá a establecer su justicia sobre toda la tierra. Hoy vemos cómo los líderes mundiales intentan imponer sistemas de control sobre la humanidad, alineando leyes, economías y sociedades bajo un solo dominio. Pero todo esto no es más que un intento desesperado de un mundo que se resiste a reconocer que su tiempo está contado. La agenda globalista, los acuerdos políticos y los sistemas financieros internacionales son solo una sombra de lo que la Biblia ya profetizó hace siglos. Los hombres creen que pueden crear una sociedad sin Dios, pero la Escritura es clara. Todo lo que no esté edificado sobre la roca de Cristo caerá. Aquí está la gran diferencia. Los cristianos no estamos llamados a poner nuestra esperanza en los gobiernos de este mundo, sino en el reino de Dios. La política, la economía y las instituciones humanas pueden fallar, pero el reino de Cristo es inquebrantable, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hebreos 13:14. Los que confían en el sistema del mundo serán decepcionados, pero los que han puesto su fe en Cristo permanecerán firmes cuando todo lo demás se derrumbe. Ahora es el momento de decidir, ¿dónde está puesta tu esperanza? ¿En los gobiernos de los hombres o en el reino eterno de Dios? Comenta aquí abajo, pertenezco al reino de Dios, porque en el siguiente tópico veremos cuál es nuestra misión en estos tiempos y qué debemos hacer para permanecer firmes ante los días difíciles que vienen. Dime el 9º tópico bíblico y sigo con el desarrollo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. En medio de todo lo que está ocurriendo en el mundo, es fácil caer en el miedo o la desesperanza. Vemos corrupción, injusticia, gobiernos que oprimen la fe y un sistema que se alinea cada vez más con lo que la Biblia profetizó sobre el tiempo del fin. Pero aquí está la verdad que muchos olvidan. Nuestra misión en la tierra no es escondernos ni vivir con temor. Nuestra misión es predicar el Evangelio hasta el último día. Jesús fue claro. El fin no vendrá hasta que su mensaje haya sido anunciado en todas las naciones. Mientras haya almas que salvar, la Iglesia tiene una tarea que cumplir. En estos tiempos de crisis y confusión, muchos buscan respuestas. El mundo está lleno de personas que sienten que algo grande está por suceder, pero no saben qué es. Nosotros tenemos la respuesta. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo con nuestra parte? Muchos cristianos han caído en la trampa del enemigo, creyendo que su fe es solo para ellos, que es algo privado. Pero el Evangelio nunca fue diseñado para ser ocultado. Jesús dijo que somos la luz del mundo, y una luz no se esconde, sino que se pone en alto para alumbrar a todos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. El enemigo quiere silenciar a la Iglesia. Quiere que los cristianos se distraigan con las preocupaciones de este mundo, con el miedo, con la comodidad. Pero Dios nos ha llamado a ser valientes y a levantar nuestra voz. Las redes sociales, la tecnología, las oportunidades de comunicación que tenemos hoy nunca antes existieron en la historia de la humanidad. Este es el momento perfecto para predicar el Evangelio con más fuerza que nunca. La pregunta es, ¿estás usando tu vida para expandir el reino de Dios? El mundo está en caos, pero los hijos de Dios tienen una misión clara: seguir anunciando que Cristo viene, que hay esperanza en Él y que aún hay oportunidad de salvación para quienes se arrepientan. Ahora es cuando más debemos actuar. No hay tiempo para tibieza. Si decides comprometerte con la misión de predicar el Evangelio hasta el final, comenta aquí abajo: seré luz en este mundo.
porque en el siguiente y último bloque veremos cuál es la promesa de Dios para aquellos que permanecen fieles hasta el fin. Dime si sigo con el bloque final y la conclusión. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3, 10, 11. Después de todo lo que hemos visto en este estudio, hay algo que debe quedar claro. Los tiempos difíciles ya están aquí y aún vendrán cosas más desafiantes para el pueblo de Dios. Pero hay una promesa que debemos tener presente. Los que sean fieles hasta el fin recibirán su recompensa. A lo largo de la historia, millones de cristianos han sufrido persecución, rechazo, censura y ataques por su fe. Pero ninguno de ellos sufrió en vano. Dios ha preparado una corona de gloria para los que no se rindan. Muchos hoy se preocupan por el futuro, por lo que pasará en 2025, por las crisis económicas, por los cambios en los gobiernos, por el control que se está imponiendo en el mundo. Pero aquí está la verdad más importante. Nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Filipenses 3:20 lo dice claramente. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nada de lo que está ocurriendo puede sorprendernos porque Dios nos avisó con anticipación. Y Él nos prometió que guardará a sus hijos en medio de cualquier crisis, que sostendrá a los que le son fieles y que su reino jamás será destruido. El enemigo puede levantar gobiernos, sistemas de control, persecución y engaños, pero jamás podrá quitar la corona de los que permanecen firmes en Cristo. Jesús dijo: el que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y Apocalipsis 3:12. El mundo intentará hacernos renunciar, pero los verdaderos hijos de Dios no cederán. Los que entienden su identidad y su llamado no se doblan ante el sistema. Ahora, pregúntate, ¿vas a ser parte de los que renuncian o de los que permanecen fieles hasta el final? Si has llegado hasta este punto del estudio, eres una de las personas que Dios está preparando para resistir los tiempos que vienen. No todos llegan hasta aquí. Solo aquellos que tienen hambre y sed de verdad, solo los que realmente quieren estar firmes en su fe. Si estás decidido a permanecer fiel hasta el final, quiero que comentes aquí abajo: retendré mi corona, porque esa es tu declaración de que no te rendirás, de que permanecerás en la verdad y de que no dejarás que este mundo te desvíe del camino de Dios. Antes de irte, quiero pedirte algo muy importante. Comparte este mensaje. Hay muchas personas que están en la oscuridad, que no tienen una iglesia cerca, que no saben lo que está ocurriendo. Este video puede ser la señal que necesitan para despertar y entender el tiempo en el que estamos viviendo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cada video que subimos es una oportunidad para que Dios siga hablando a tu vida. No dejes que el enemigo te desconecte del mensaje de Dios. Mantente firme, sigue creciendo espiritualmente y sigue buscando la verdad. Antes de cerrar este video, quiero que tomes un momento de silencio. Deja que la música de fondo llene el ambiente y usa estos últimos minutos para hablar con Dios. Agradécele por su amor, por su protección, por su guía en estos tiempos. No pauses el video aún, tómate este tiempo para conectarte con Él. Nos vemos en el próximo estudio. Dios te bendiga.